En los próximos minutos nos vamos a acercar al concepto del endowment. Para quienes no lo conozcan, el endowment es un fondo generalmente con finalidad filantrópica que persigue sobre todo un objetivo a largo plazo, es decir, el horizonte de inversión es en el largo plazo. Nos vamos a acercar a sus características y sobre todo a las enseñanzas que podemos trasladar hacia los inversores minoristas. Y lo vamos a hacer con Jaime Alonso Stuick, que es el autor de este libro, Inversión de Patrimonios. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Gracias a vosotras, Marta, es un placer. Buenos días. Jaime, vamos a abordar muchos temas ligados a la inversión. Sí que es cierto que cuando hablamos de inversión a largo plazo, cuando hablamos de la importancia del value, muchas veces, por ejemplo, nos viene Warren Buffett a la mente, ¿no? De hecho, en el libro se menciona sobre las principales características en su modelo de gestión. Pero empezando por el endowment, ¿cuáles serían las principales características de este fondo? ¿Cuáles son sus objetivos? Porque sí que es cierto que hay un ejemplo muy práctico en el libro al hablar de grandes universidades estadounidenses, como por ejemplo las que pertenecen a la Ivy League, ¿no? Harvard, Yale, Princeton. Estas universidades se caracterizan por tener un endowment, ese fondo en el que, digamos que tiene esa finalidad filantrópica, inversión a largo plazo para sostener la gestión, la administración económica de estos organismos, de estas instituciones. Empezando por esas características principales, ¿por dónde lo atajamos? Bueno, vamos a ver, los endowments no son exclusivos de las universidades, sino que son cualquier institución, digamos, que tenga un cierto propósito puede tener un endowment. Al final, la palabra inglesa la utilizamos porque no hay una buena traducción española, pero es un fondo de dotación con un horizonte de inversión o con un horizonte de permanencia indefinida, o sea, queremos que dure siempre, ¿no? Es verdad que las universidades americanas son las que lo han hecho más popular y las que lo han hecho más conocido porque lo han utilizado durante los últimos 40 o 50 años como un instrumento de excelencia académica, como un instrumento para atraer mejor talento, para atraer mejores profesores, para lanzar mejores proyectos de investigación, pero no es exclusivo de las universidades, ¿no? Las características de estos fondos son, pues es un patrimonio que normalmente se acumula en base a donaciones. Puedes también, digamos, destinar parte de los resultados de la organización y separar ese patrimonio. Y se invierte con un horizonte de inversión, como tú decías, de muy largo plazo, porque, digamos, el objetivo del endowment es que sea capaz cada año de aportar una cantidad de dinero para, digamos, sufragar actividades o fondos de becas o proyectos de investigación o actividades de cooperación en el caso de una fundación o cualquier cosa, pero sin que pierda poder adquisitivo, ¿no? Por tanto, los endowments tienen este concepto, digamos, que es muy potente de equidad intergeneracional, ¿no? Ellos tienen un patrimonio y quieren que la siguiente generación de gestores de esa universidad, dentro de 20 años, tengan el mismo poder adquisitivo que tienen ellos con ese patrimonio, por lo cual lo que hacen es que cada año reinvierten una parte de los resultados en el propio fondo. De esta manera reinvierten al menos el IPC, al menos la inflación, ¿no? De esta manera el fondo nunca pierde poder adquisitivo y con eso consiguen, digamos, que cuando pasen el fondo a la siguiente generación tenga una misma cara, ¿no? Un ejemplo emblemático de esta equidad intergeneracional, en mi opinión, es el del fondo los noruegos. Los noruegos descubrieron petróleo hace ya bastantes años en el Mar Norte y hubo una discusión en el país, digamos, y al final decidieron que iban a explotar ese petróleo, iban a tratar los resultados de la explotación, el dinero que conseguían con la explotación, lo iban a tratar como un endowment. Es decir, ellos iban a meter todo ese dinero en un fondo, ese fondo lo iba a gestionar, cada año ese fondo iba a aportar un 4 o un 5% de su valor al presupuesto del país, pero iban a reinvertir también una parte de los resultados en el fondo para que no perdiera poder. De manera que los noruegos de esta generación pasarán a los noruegos de la siguiente generación el mismo poder adquisitivo que tienen ellos, ¿no? Porque consideran que el petróleo es patrimonio no solo de los noruegos de esta generación, sino de todas las generaciones venideras, ¿no? Y esta es una característica, digamos, esencial de estos endowments.
Efectivamente, esa equidad intergeneracional, bien lo indicabas a través del Norway's Pension Fund Global, ¿no? Cómo pues las generaciones futuras también pueden disfrutar de este fondo, es decir, interpretando pues el petróleo como una riqueza natural del entorno geográfico de la que ninguna generación puede apropiarse. Jaime, ¿cuál sería o cuáles serían para ti los principales aprendizajes que podemos incorporar a nuestro estilo de inversión, si hablamos de inversores minoristas, a través de los endowments? Pues Marta, hay muchas cosas, realmente hay muchas cosas que se pueden imitar y otras que no. Pero, digamos, primero quizás nombrar que este aspecto es el modelo de gestión de los endowments, aunque tiene su origen en estas universidades y en estas fundaciones, ahora mismo es muy usado por muchos family office. O sea, patrimonios familiares también son con una cantidad importante, pues utilizan el modelo, ¿no? Pero también hay muchos aprendizajes que puede utilizar un inversor individual con un patrimonio mucho más modesto. Precisamente ayer que tuvimos la presentación del libro, pues estuvimos un poco recordando estas cuestiones. Yo te puedo nombrar algunos. Por ejemplo, el hecho de tener un horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? Pues esto es algo que te configura la forma de afrontar las inversiones de una manera concreta, en particular con un recurso importante a la renta variable. Otro aprendizaje podría ser el escribirse que cada uno se escriba una pequeña política de inversión. ¿Qué es lo que quiere con ese dinero? ¿Cuál va a ser, de qué riesgos está dispuesto a asumir? ¿Cuál va a ser el asset allocation, la distribución de activos por clase que quiere utilizar? ¿Qué, digamos, modelo de gestión va a utilizar, ¿no? El solo hecho de escribirse en un papel esto y hacer el esfuerzo de concretarlo nos ayuda mucho después, pues por ejemplo, cuando vienen momentos de incertidumbre, como por ejemplo pasó ayer o está pasando estos días, que está cayendo la bolsa con ocasión de la guerra de Ucrania, etcétera. Pues bueno, el tener por escrito estas cosas, digamos, nos ha ayudado a definir un modelo de gestión que después no cambiamos en el último momento porque nos da miedo una cuestión, ¿no? Por tanto, esto, digamos, es otro aprendizaje, ¿no? Hay muchos aspectos que se pueden utilizar, como por ejemplo, los endowments con mucha frecuencia recurren a gestión pasiva, no exclusivamente, pero recurren a gestión pasiva, ¿no? Que esto puede hacer cualquier inversor puede acudir a gestión pasiva, ¿no? En fin, podría nombrarte algunas cuantas más, pero hay bastantes aprendizajes del modelo de endowments que puede aplicar un inversor con un patrimonio mucho más modesto y además individual, personal, digamos. Hemos mencionado, Jaime, que su principal característica también es ese horizonte de inversión a largo plazo. En resumidas cuentas, ¿qué aspectos deberíamos tener nosotros en cuenta para plantearnos con éxito una inversión financiera a largo plazo? Eso por un lado, y por otra parte, cuando pensamos en el largo plazo, ¿cómo gestionamos y medimos los riesgos? Vamos a ver, cuando defines tu modelo de inversión a largo plazo, por ejemplo, si tú estás pensando en acumular un dinero pues para que te sirva en el momento de la pensión, ¿no? Un complemento a la pensión que vas a tener, ¿no? Y entonces pues estás intentando ahorrar cada año un poco. Claro, cuando tú defines el horizonte de inversión de largo plazo, pues 5 años o más, o 10, o los que sean, ¿no? En fin, que es un horizonte que supera los 3 años o los 2 o 3 años. Entonces, es evidente que tienes que plantear una cartera de inversiones que tenga una parte importante de renta variable, porque en el largo plazo la renta variable da más rentabilidad que la renta fija, y esto es un dato bastante histórico, ¿no? En el corto plazo puede haber años o periodos en el que no sea así, pero cuanto más largo es el plazo, más evidente es que tienes que hacer una inversión muy decantada, o al menos que más de la mitad de los activos esté en renta variable, ¿no? El largo plazo también te orienta a que hagas una inversión de espectro geográfico global. No tiene mucho sentido, por ejemplo, para un español que quiere invertir para dentro de 10 años o para dentro de 5 o para dentro de 20, que invierta solo en la bolsa española. La bolsa española es el 1% no llega al 1% de la bolsa mundial, de las bolsas mundiales, ¿no? Si tú tienes un horizonte de inversión de muy largo plazo, lo lógico es que abras tu espectro y que diversifiques geográficamente lo máximo posible, ¿no? Que tengas, digamos, una
una geografía global, ¿no? Bueno, tanto si es con gestores activos como si es con gestores pasivos, pues bueno, pues que busques ETFs de ámbito global, donde pues todos los países, ¿no? Hay por ahí ETFs que digamos que tienen empresas de 8.000 empresas de todos los países y de acuerdo al peso de cada bolsa, ¿no? Y este es un segundo aspecto. Lógicamente también si estás pensando en el largo plazo tienes que pensar en que también, digamos, el efecto que puede hacer la inflación sobre tu cartera y por tanto ahí también esto puede ser peligroso, ¿no? E incluso en el largo plazo, porque si no consigues recuperar. Es verdad que las empresas, la renta variable, se defiende a medio y largo plazo más o menos bien de la inflación, pero si la inflación no es muy alta, si la inflación empieza a superar el 3 o el 4%, también estos sufren, ¿no? Y entonces en muchos casos se incluye también en las carteras pues algunos activos de renta, de activos reales de tipo materias primas, de tipo inmobiliario, etcétera, ¿no? ¿Cómo medir el riesgo? Pues bueno, el riesgo, lo más importante del riesgo, más que sí, puedes empezar a medirlo, ¿no? Pero lo importante, en mi opinión, cuando uno piensa en la inversión de largo plazo, es considerar cuál es el riesgo que a él le preocupa. Con frecuencia en los foros financieros se identifica riesgo con volatilidad. Y es verdad que la volatilidad es una medida de un cierto tipo de riesgo, ¿no? Si la bolsa sube y baja mucho rápidamente y tiene mucha volatilidad, a ti te puede someter a un cierto riesgo en cuanto que, por ejemplo, si de repente ha caído la bolsa y tú en ese momento necesitas el dinero, tienes que vender tus acciones, por ejemplo, pues a un precio muy barato, ¿no? Sin embargo, si tu horizonte de inversión es de largo plazo, la volatilidad te preocupa mucho menos. Es verdad, la bolsa ha caído, pero ya recuperará. Y como mi horizonte de inversión es de muy largo plazo, no me preocupa que caiga ahora. Lo que me preocupa es cómo estará dentro de 10 años o cómo estará dentro de 5 años. ¿No? Y en ese sentido, hay otros riesgos que son mucho más importantes que la volatilidad. Por ejemplo, hay el riesgo, digamos, de no conseguir mantener el valor del capital. Pues porque estás en instrumentos que quiebran o estás con gestores que no lo hacen bien o porque la inflación te ha erosionado tu patrimonio, ¿no? Por eso, a la hora de hablar de riesgo, a mí me gusta, sobre todo cuando doy consejos a instituciones y a individuos sobre este aspecto, enfrentarles a todos los riesgos posibles que uno se puede enfrentar, que son bastantes. En el caso de las instituciones, por ejemplo, hay también riesgos reputacionales, etcétera, ¿no? Sí. Y antes de empezar a decir, voy a medir el riesgo en sentido de medir la volatilidad, definir qué es para mí un riesgo. Si yo quiero invertir para dentro de 10 años, no me importa mucho que este año la bolsa caiga mucho o baje. Lo que me importa es cómo estará dentro de 20 años. Pues Jaime, nos quedamos precisamente con esa frase final, con esa sentencia sobre cómo medir, gestionar el riesgo cuando estamos hablando de un horizonte temporal de inversión a largo plazo. Jaime, muy difícil resumir 500 páginas del libro Inversión de Patrimonios en unos pocos minutos, pero tenemos que irnos ya, así que reiterarle mi agradecimiento. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Muchas gracias, Marta, a vosotros y espero que haya sido de utilidad. Bueno, pues ahí teníamos esas oportunidades y ese análisis. Miramos